le damos la bienvenida ahora aquí en Los Periodistas al titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, a Pablo Gómez, a quien le agradecemos como siempre que nos acompañe, sobre todo en este día. Pablo Gómez, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación, Álvaro, Alejandro. Como siempre, pues aquí estamos al pie del cañón. ¿Qué efectos tiene Pablo Gómez Álvarez, titular de la UIF, este veredicto del jurado en Estados Unidos, y no solamente desde el punto de vista político, sino también cuál puede ser el efecto que tenga en la demanda de carácter civil que México presentó también en Estados Unidos? Bienvenido, Pablo, muchas gracias otra vez. Gracias. Bueno, la declaración de culpabilidad, que eso fue lo que hoy ocurrió en Brooklyn en contra de García Luna, no creo que tenga ninguna repercusión en el juicio civil que se lleva en el estado de Florida, por varias razones. En primer lugar, porque el juicio que está concluyendo y que se espera en cualquier momento la sentencia del juez, tiene recurso. O sea, García Luna lo va a recurrir ante una instancia de apelación. Segundo, porque es un proceso federal. El proceso civil que se está llevando para tratar de recuperar más de 700 millones de dólares que García Luna y el grupo que él organizó sustrajeron ilícitamente de fondos públicos, es un procedimiento estrictamente en el estado de Florida. ¿Por qué? Porque el dinero fue a parar justamente a Florida y se invirtió en su mayor parte en Florida. O sea, dejó ese dinero de ser líquido y se transformó en propiedades, en activos de diverso tipo, como ya hemos dado cuenta de una parte de ellos. Creo que el juicio civil se mantendrá, digamos, en completa independencia respecto del procedimiento penal que está en la fase de sentencia en este momento. Se va a dictar una sentencia. Ahora, Pablo Gómez, es muy interesante y será muy interesante tener su opinión con respecto al impacto político, porque tiene varias aristas, por supuesto. A los partidos de oposición ahora mismo coaligados, por un lado, dentro del mismo gobierno federal. ¿Cuál es el impacto político que tiene esta sentencia condenatoria? Bueno, creo que la oposición estuvo apostando a que el veredicto del jurado fuera no culpable. Consideraban que era muy débil. También muchos comentaristas de radio y televisión y los periódicos consideran que era muy débil la evidencia o las evidencias que se habían presentado durante la deliberación. Finalmente, el jurado ha dicho que es culpable. Vamos a esperar lo que dice el juez. Y pues creo que ya no van a tener nada que comentar. Porque en el caso de Acción Nacional, creo que ellos deben dar cuenta, políticamente hablando. No se les está acusando a los actuales dirigentes del PAN. Se le está acusando al PAN de responsabilidad política porque esto se incubó y se desarrolló durante 2 sucesivos gobiernos panistas. El hecho de que quienes estuvieron en la presidencia, es decir, Fox y Calderón, en este momento no sean ya integrantes de Acción Nacional, es decir, hayan salido huyendo, no quiere decir que la responsabilidad política pues,
deje de ser de un partido, ¿no? Es el partido el que tiene que darle cuentas a la ciudadanía. También las personas, cierto, pero los partidos no están exentos de eso. Entonces, este partido nos tiene que explicar qué fue lo que pasó. Ahora, fíjense lo que ocurrió el viernes pasado. Un tribunal colegiado de circuito de México, radicado en la Ciudad de México, revocó una sentencia de juicio de amparo en favor de una persona que estuvo participando en la trama corrupta que organizó García Luna en la materia de bloqueo. Es decir, ella está en la lista de personas bloqueadas que determina o que maneja la unidad de inteligencia financiera como elemento de precaución, de defensa del sistema financiero, es decir, para impedir que ciertos sujetos, ya sea personas morales o personas físicas, operen y manejen sus recursos dentro del sistema financiero, es decir, usen dinero ilícito dentro del sistema financiero nacional. Entonces, ella está en la lista de personas bloqueadas. Y el Tribunal Superior, el Tribunal de Circuito decide, pues, muy extrañamente, revocar la sentencia que le negó el amparo y decir: la justicia de la Unión protege y ampara a esta persona. Esa persona está en la banda, fue parte de la banda. No importa que sea la esposa de García Luna, nosotros no operamos en función de parentescos, sino en función de lo que cada quien hace, sea lo que sea desde el punto de vista del parentesco. Y sin embargo nos decepciona mucho que pues actúen así los tribunales de México. Pues, ¿cómo es posible que sigamos en eso? Protegiendo a personas que pues deberían estar en un proceso penal. Ahora, ¿por qué no están en un proceso penal? Bueno, pues no se ha desarrollado esto, estas personas no están en el territorio nacional, algunos que sí están ya han sido sometidos a proceso, se han abierto estas causas, pero la justicia mexicana no los alcanza. Pero en cambio, pues son exonerados, pues, por un tribunal colegiado. Como ocurrió con Cárdenas Palomino, que yo denuncié el otro día en una mañanera. Bueno, volvió a ocurrir. Se sabe hoy, justo en el momento en que García Luna, el jefe de la banda, es declarado culpable por un jurado en los Estados Unidos. Bueno, pues a falta de un tribunal mexicano que lo hiciera como hubiera sido mejor para nuestro país. Es que es vergonzoso todo esto, ¿no? ¿Cómo es posible que en el extranjero se hagan cosas que no se hacen en México? Necesitamos el apoyo, o ese. No es posible seguir de esta manera. También de los fiscales. Necesitamos fiscales más rápidos, fiscales que se pongan las pilas. Son muy lentos. Es verdad, la inteligencia financiera siempre es más rápida. Buscar evidencias, muchas de ellas tienen que ser físicas. La investigación ministerial es más lenta. Pero lo reconozco. Sin embargo, creo que pues, los fiscales han demostrado una lentitud exasperante en nuestro país. No le quiero cargar toda la mano a los jueces, pero vamos,
Tenemos un gobierno más rápido que poderes autónomos que son muy lentos o de plano omisos. En este caso se trata, Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de una decisión del Poder Judicial sobre el caso específico de la esposa de Genaro García Luna, porque la mencionaste, la señora Pereira. Es decir, recursos que eventualmente podrían ser recursos ilícitos. A ver, no eventualmente. Pues claro que son. Obviamente son. Es decir, hay una cantidad de bienes que están en una Perdón por la interrupción. Perdón por la interrupción, pero nomás para hacer el énfasis. Exactamente el mismo día que un tribunal en Estados Unidos condena a Genaro García Luna, en México el Poder Judicial le da un boleto de salida a la esposa de Genaro García Luna. O sea, no es una locura, no es muy indignante, Pablo. ¿Qué van a hacer ustedes? ¿Qué sigue? Es un boleto, yo diría, para operar libremente, sin ningún obstáculo, en el sistema financiero nacional, que es lo que impide el estar en la lista de las personas bloqueadas. Entonces, yo no tengo recurso frente a un colegiado en la ejecutoria de un amparo, carezco de facultad legal para ir a algún lado a quejarme de eso. No puedo, no tengo vía, tengo que acatar la orden. El colegiado me está ordenando y yo voy a cumplir. El gobierno va a cumplir con las órdenes que recibe del Poder Judicial como lo ha hecho hasta ahora. De eso no hay la menor duda. ¡Qué vergüenza! Esa es la manera de respetar la famosa división de poderes. Es decir, acatando lo que tiene cada cual que acatar respecto del otro. Nosotros acatamos. Pero eso no quiere decir que no protestemos, que no critiquemos. Pues tenemos que criticar, obviamente, porque está mal. No podemos dejar de decir que está mal. Ahora, el punto aquí es que junto con García Luna, ella y 10 personas más están denunciadas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, por delitos de corrupción, por asociación delictuosa, por todos los delitos que cometieron. El dinero que está en Florida es dinero que procede del pueblo de México, para que se entienda, no les cayó del cielo. Llegaron 700 y pico de millones de dólares. Incluso ella se ha acercado a los abogados del gobierno de México en el proceso civil a intentar un acuerdo económico. Yo no voy a aceptar eso. Que se lleve a cabo se quiere quedar el con procedimiento algo civil y a ver qué es lo que recupera México. Pero un acuerdo, aún legalizado en el tribunal, yo les he dicho a los abogados que el gobierno de México no va a hacer eso. No tiene Pablo, motivo, no tiene razón suficiente ni justificación para hacer eso. Tenemos también dignidad. La esposa de Genaro García Luna es esto. Yo agarro y me robo. Me cruzo la banqueta, aquí enfrente hay una paletería, agarro la caja, me la llevo, me la traigo a mi casa. Vienen ellos con un abogado y me dicen, oiga, regrese el dinero, pues lo acabamos de acachar, se lo acaba usted de traer de allá. Entonces yo les digo, bueno, lleguemos a un acuerdo. ¿Qué tal si les doy, pues me traje todo este puño de billetes, qué tal si le doy 5 billetes de los 20 que me robé? Eso es un acuerdo que está buscando la esposa de Genaro García Luna. Algo por el estilo. ¿Es eso? Mira, te quiero decir esto.
tanto García Luna como ella y otros están demandados en el tribunal de Miami. Sí. Entonces, y tienen la posibilidad pues, de hacer planteamientos, incluso que eventualmente el juez sancione, de tipo económico, como cuando se pelean dos particulares. Pero yo no represento a un particular, yo represento a una nación, a un pueblo, a un país, a un estado, a un gobierno. Entonces no nos podemos poner en esa tesitura, porque además, fíjense lo que ocurrió. Cuando se abrió el procedimiento civil, estas personas, García Luna, pero también la persona de la que estamos hablando, cuyo nombre no quiero repetir en este momento, no me vayan a acusar de estar violando el principio de Presunción de inocencia. presunción de inocencia. Pero inocente desde luego que no es. No concurrieron a ese juicio civil. Se pusieron en rebeldía, sencillamente. En el momento en que se dicte la sentencia en ese juicio, ellos no van a tener ni siquiera recurso. Porque como no han concurrido al juicio, y ya no pueden concurrir, porque se les pasó el tiempo y lo dejaron pasar, pues por consejo de su abogado, seguramente. Pero pues que quién sabe qué abogado será. Ahora, por ese lado van a perder un montón de bienes. Nosotros lo que queremos es recuperar lo más que podamos. Sabemos que tampoco es sencillo esto, porque hay que localizarlos, cada uno de ellos. Es toda una filigrana que hay que hacer, que no es fácil para ningún país y para ningún particular en un procedimiento de esta naturaleza, en los Estados Unidos o en cualquier parte. Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, tú tienes una trayectoria política muy amplia y has visto tantas cosas de abuso de poder, pero tú recuerdas un caso tan relevante que involucre a un personaje de la jerarquía de Genaro García Luna siendo declarado culpable en Estados Unidos y lo que debe y cuáles son las consecuencias que va a tener para la vida política de México. Bueno, un exsecretario de Estado declarado culpable en los Estados Unidos, creo que no ha habido en la historia, ¿no? Entonces, hay otros momentos en la historia. Por ejemplo, la expedición punitiva contra Francisco Villa, que ahora lo recordamos mucho porque es el año de Francisco Villa, ¿no? O sea, el ejército norteamericano pasó la frontera y empezó a hacer operaciones buscando a Francisco Villa, ¿no? Dice bueno, ya no quiero extenderme en eso, pero a ver, un juicio, bueno, naturalmente ha habido, incluso contra personas relevantes como Flores Magón. Flores Magón estuvo sometido a un juicio en los Estados Unidos, pero no era y nunca fue un funcionario del gobierno. Fue por razones políticas. Él era un revolucionario, ¿no? Pero aún así, y sobre todo un secretario de Estado que estuvo tan cerca, tan apegado a la DEA y al FBI, ¿entiendes? Quizá por eso los norteamericanos le pusieron tanta enjundia, porque eran aliados, supuestamente, en la guerra contra el narco, porque yo quiero recordarles, miren, lo que hizo
del gobierno de México, que en ese momento estaba encabezado por don Felipe Calderón Hinojosa, de declarar la guerra al narco, fue una cosa secundada por el gobierno de Estados Unidos. Les pareció magnífico. Ellos creyeron, como mucha gente creyó, que eso iba a ser por lo menos una solución no parcial, pero muy grande, muy trascendental de la lucha contra el narcotráfico. Se equivocaron. La guerra se llevó a cabo y se llevó a cabo en condiciones en las cuales cuando ya no se hablaba de eso, el narcotráfico seguía creciendo. O sea, se equivocó el gobierno mexicano, se equivocó el gobierno de los Estados Unidos, actuaron en la misma dirección, terminamos en Rápido y Furioso y cosas por el estilo, que fueron verdaderamente grotescas. Ahora, esa catástrofe es lo que está también presente en el juicio de García Luna, porque García Luna era, pudiéramos decir, un agente doble, ¿no? O sea, claro, o triple. Trabajaba para el gobierno de México, trabajaba para el gobierno de Estados Unidos y trabajaba para el narco, según dice el jurado. Y asumo la presunción de inocencia y ya me cubro con eso. Según dice un jurado de una corte además, en Brooklyn. Así está hay la cosa. otros datos, Pablo Gómez, que quizá México debería analizar, porque el Congreso de Estados Unidos le autoriza al gobierno de México, entonces encabezado por Felipe Calderón Hinojosa, asistencia a un paquete formal, es decir, le asigna dinero formalmente, 1.600 millones de dólares para aplicar en 3 años. Eso es solamente para 3 años, 1.600 millones de dólares. A ver, dicho de otra manera, yo le presto ya no me voy a ir a la paletería, voy a poner otro ejemplo. Yo le presto a Álvaro dinero, o le doy a Álvaro dinero para que eche a andar una investigación bárbara, periodística, le doy 100 pesos para una investigación periodística que va a sacudir al mundo. Y luego después resulta que Álvaro pacta con los que iba a investigar y se gasta los 10 pesos. Entonces es fraude. O sea, fraude a mí, Congreso de Estados Unidos, porque yo te di dinero, 1.600 millones para algo muy puntual, que se llama, la iniciativa Mérida era para combate al crimen organizado. Si el que lo ejerce, Pablo, se lo gasta, tiene acuerdos con los que iba a perseguir con este dinero, pues hasta el Congreso de Estados Unidos puede decir, oiga, México, ustedes me vieron la cara de güey, echen mi lana de regreso. Bueno, te quiero hacer una aclaración antes de que continúes, Alejandro. Los gringos tienen bastante experiencia en esto. Nunca dieron dinero. Daban cosas. ¿Qué computadoras, equipo? Helicópteros, no sé qué. Y luego mandaban sus agentes cada año, cada 6 meses, ya no me acuerdo cuándo, a revisar que todos los insumos, todas las chivas que habían enviado estuvieran en el lugar donde los habían puesto para que funcionaran de determinada manera y seguían operando y seguían funcionando. Hasta la fecha lo siguen haciendo, porque hay muchos activos, vamos a llamarles así, muchas cosas que son de esa iniciativa Mérida, que todavía están en territorio nacional y que todavía, a pesar del tiempo que ha transcurrido, siguen funcionando, siguen operativas. Entonces ellos nunca dieron un cheque de 1,000 y tantos millones de dólares. Ellos mismos decidían todo, instalaban todo, compraban todo en Estados Unidos, se lo traían.
Así operaron. La iniciativa Mérida. Pues sí. Y así fue como lo aceptó Calderón. En este momento, el gobierno actual no aceptaría semejante cosa. No podría estar de acuerdo en que así operara una línea de colaboración. Una última cosa de mi parte, Pablo Gómez. García Luna no actuó solo. ¿Cuál es, después del veredicto del jurado y entendiendo que va a apelar seguramente Genaro García Luna, cuál es la responsabilidad política de Felipe Calderón tras este veredicto? Bueno, yo creo que si el veredicto es, digamos, tiene una relación fuerte con la verdad histórica, aunque ese término esté muy desprestigiado, de todas maneras sí existe jurídicamente el término de verdad histórica. Entonces, si así es, y no hay, digamos, un mecanismo que eche abajo esa conclusión, yo creo que Calderón es responsable a los ojos de su país, del Estado mexicano. Ahora, ¿por qué? Porque la responsabilidad de los gobernantes es una responsabilidad no solamente por actos directamente realizados por ellos, sino también por omisiones. Efectivamente. Lo que nosotros tenemos que analizar son actos y omisiones que van en perjuicio de los intereses públicos. Yo creo que ahí, evidentemente, Calderón resulta, pues, considerado que si no fue por acción, fue por omisión. Y él es responsable. Tiene que darle la cara, no solamente al pueblo de México, que eso no lo va a hacer ya, nunca, sino tiene que dar, porque ya hasta se fue, tiene que darle la cara al Estado mexicano. Y ojalá lográramos eso, porque eso sí tendría una trascendencia mucho mayor que esa sentencia que se dictó, esa declaración de culpabilidad que se ha dictado en Brooklyn el día de hoy. Ojalá pudiéramos. Pero hay que seguir luchando para que ellos y todos pues rindan cuentas ante el país que gobernaron. Pablo Gómez, pues muchísimas gracias por la oportunidad de conversar aquí en Los Periodistas, justo en el día y a pocas horas de que Genaro García Luna ha sido hallado culpable allá en Brooklyn. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias a ustedes dos, Álvaro Delgado, Alejandro Páez. Un abrazo. Un abrazo muy grande. Muchas gracias, Muchas gracias. Pablo. Hasta luego. Gracias.